Ok, estamos en la segunda sección o el segundo apartado de los videos de esta semana y el método con el que vamos a estar trabajando se llama método de integración por partes. ¿Verdad? El nombre realmente no les tengo como una respuesta segura de por qué se llama por partes, sin embargo consiste en dos métodos o dos procedimientos o cálculos que vamos a tener que estar resolviendo. Este es uno de los métodos donde usted está derivando e integrando simultáneamente y eso nos da cierta posibilidad de poder encontrar una integral de forma inmediata, una integral que sí se pueda resolver inmediatamente y poder aplicar las reglas de derivación. Entonces, ¿de dónde sale? Si ustedes se dan cuenta, esta expresión que les estoy dando aquí arriba, ustedes se podrán recordar que esta es la regla del producto. ¿Verdad? Donde estamos dos funciones, f y g, que se están multiplicando, queremos encontrar la derivada de esa multiplicación. Entonces consiste en derivar la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Entonces, al igual que hicimos con el de sustitución, vamos a tratar de deducir cómo es realmente el método por partes. Entonces, para esto requerimos aplicar la integral a ambos lados. Voy a tratar de hacerlo como lo más pequeño posible para que nos aguante el espacio de x, ¿verdad? Porque como las dos funciones están en función de x, entonces tengo que integrar con respecto a x, entonces vamos a ponerle de x. Y aquí, como tenemos una suma, si yo aplico una integral a este lado, puedo ponerle una integral a cada miembro o a cada componente de la suma. Entonces voy a separarlo de una vez. Esto es la integral de f' de x, g de x, de x, ya sí, más la integral f de x, g' de x, de x. ¿Vean? Entonces aquí vamos a tener lo mismo que nos pasó con la función de sustitución. Vean que aquí tengo la derivada y a la vez tengo la integral. Entonces, al tener las dos funciones como simultáneas, vamos a tener la función original. Entonces, lo que estaríamos copiando aquí es f de x por g de x. No voy a poner el más c porque no he terminado de integrar completamente. Entonces, voy a tener f' de x, g de x, de x. Y vamos a tener más f de x, g' de x, de x. Entonces, en este momento tendríamos que tomar una de las dos integrales y lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer es pasarla del lado de la igualdad. Entonces, ven que tengo las dos integrales aquí del lado derecho, entonces voy a pasar una al lado izquierdo. ¿Cuál paso? Cualquiera de las dos van a darme el mismo resultado. ¿Por qué? Ahorita nos vamos a dar cuenta. Entonces, voy a tomar, por ejemplo, la f' y voy a decir que f de x por g de x, como las dos están positivas, al pasarlas del lado izquierdo me queda negativo. Entonces, menos la integral de f' de x, g de x, de x. Eso es igual a la integral de f de x, g' de x, de x. Entonces, ¿cómo consiste en esto? Bueno, ahorita usted lo que podrá decirme es como, yo no veo cómo eso sea más fácil, o sea, como integrable directamente. Y ustedes tendrían razón. Entonces, para yo poder resolver este tipo de integrales, yo necesito tomar una función que vamos a derivar y una función que vamos a integrar. ¿Y cómo la vamos a llamar? La vamos a llamar dv. Usted me podrá decir, ¿por qué dv? O sea, ¿por qué no v directamente? Porque ven que estoy tomando una función derivada, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es tomar una función u, que es f de x, y voy a llamar a una función de v como g' de x de x. Voy a poner aquí en verde la u, vamos a tomarla como referencia, que es una función que voy a derivar, y el dv es la función que vamos a tomar para integrar. Por eso es que les decía que en este procedimiento vamos a trabajar como las dos al mismo tiempo. Vamos a estar derivando una función mientras que estamos integrando la otra. Ahorita usted me podrá decir, profe, está muy complicado. Como les digo, esto es como una parte teórica para que ustedes puedan visualizar de dónde viene el procedimiento,
¿verdad? De dónde viene la fórmula que vamos a estar utilizando más adelante. Pero quiero dejarlo como visto de que no se salió de la manga, o sea, no fue que se me ocurrió la demostración o no. Entonces, como U es la fórmula que voy a derivar, entonces du es igual a f' de x y v es igual a g de x, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a sustituir esto? Entonces, tengo que sustituirlo tal cual como viene aquí en la función. Entonces, voy a ponerlo en otro color. Entonces, en vez de f voy a poner u, en vez de g voy a poner v, ven que está aquí. Entonces, estos dos, menos la integral, ahora van a ser estos dos de aquí. Es g, que es v, y f' de x, va a ser el du. Y eso es igual a la integral de u por dv. Este es dv. Hay que tener cuidado porque como las variables son muy parecidas, dv. Entonces pueden confundirlos. ¿Vean? Entonces esta formulita que les acabo de poner en azul es la que vamos a estar utilizando y la vamos a denominar como integración por partes. Esa es la fórmula que tenemos. U por v menos que entonces que si yo tengo esta integral se puede resolver de esta manera. ¿Verdad? Como les digo, esto es una parte como muy teórica. ¿Verdad? Entonces ahorita que vamos a pasar al siguiente video, en el siguiente video vamos a poder verlo como un poquito más aplicado. Pero pasemos primero a hacer como una síntesis de esto que estamos trabajando. Entonces, este es el resultado que nos dio en el ejercicio pasado, digamos en la demostración. U por dv es igual a v menos v de u, ¿verdad? Hay métodos para aprendérselos. Yo les voy a escribir una que me enseñaron hace mucho tiempo. Vamos a poner como cada una de las variables que tenemos. U, v, ese menos la integral también lo vamos a tomar en cuenta de y u. Estoy tomando todas las letras y las estoy tomando en el orden que viene en la función. Entonces, una forma de aprendérselo es utilizando una frase que te recuerde cuáles son las iniciales. Entonces, una frase es vamos a ver que copie. Un día vi una vaca. Vamos a correr esta parte de aquí porque me quedó como muy separada. Entonces, y aquí una V. Okay. Ahora sí. Lo hice con este. Una vaca. Este menos la integral lo dicen como sin cola. Vestida de uniforme. Entonces, esa es una frase que se utiliza muy comúnmente para referirse al método por partes, el método de la vaca. ¿Verdad? Entonces, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces, como les digo, eso es una frase con la que usted se acuerda de las iniciales de cada una de los componentes con los que estamos trabajando y entonces ya usted sabe cómo tiene que venir la expresión. Otro método o tal vez otro punto importante que vale la pena hablar es que vean que nosotros en el caso anterior teníamos que buscar una función u, que es una función para derivar, y que el resto, que sería el de v, sería una función para integrar. ¿Verdad? V, entonces esto es integral. Entonces hay un método que me dice cuál es la mejor función, voy a poner función para derivar. Porque, o sea, no crean que escogiendo cualquiera funciona. A veces es más complicado escoger una que la otra. Entonces, ¿cuál es la mejor función para derivar? Entonces, existe un término, que lo vamos a poner aquí, que significa o se llama hilate. Entonces, hilate define quién se deriva. Vamos a ponerlo acá. Hilate es la función que vamos a llamar u. Entonces, ¿qué significa hilate? Bueno, hilate me dice que entonces para yo tomar a u, si encuentro una función inversa, esa inversa se refiere a una trigonométrica de esas como arcotangente, arcocoseno, arcoseno, ¿verdad? Ese tipo de inversa. Entonces las inversas trigonométricas.
si encontramos una de esas en la función, entonces a esa le vamos a dar la prioridad para que sea mi función u. Si no hay una de esas, bueno, busco si hay logaritmos, sea natural o sea de base cualquiera, voy a tomar en cuenta los logaritmos. Si no está ninguna de esas dos, busco funciones algebraicas. ¿Cuáles son las algebraicas? Bueno, las funciones algebraicas son fracciones, fracciones 1 sobre x cuadrado más 1, por ejemplo. No sé, algún polinomio, puede ser nada más x cuadrado más 1, así directamente, pero ese tipo de funciones. Si no estamos contando esas, entonces vamos con las trigonométricas. Ya estas son las normales, ya esto es como seno, coseno, tangente, cosecante, etcétera, etcétera. Y finalmente, y no menos importante, o bueno, sí, porque es la última, las exponenciales. En cualquier sentido, ¿verdad? Puede ser un 2 a la x, un 5 a la x, puede ser e a la x, que es la exponencial de Euler. Entonces, cualquiera de esas opciones. Pero ese es el orden que vamos a tener para priorizar de cuál es la función con la que vamos a derivar. Entonces, conociendo todo esto, pongámoslo en práctica. Vamos a hacer dos ejemplos para que ustedes puedan ver la aplicación de este método y vean cómo es que se debe desarrollar. Entonces, pasemos a nuestro primer ejemplo.